Bueno. Entonces, damos comienzo a un nuevo encuentro del seminario ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Dictado por Enrique Telema. Cuando quieras, Enrique. Bueno, gracias, buenas noches. Claro, el título del seminario es una pregunta, el para qué, ¿no? Y este para qué, en mi modo de pensar, tiene que ver con cómo leemos hoy. Si el modo de lectura de los analistas puede aportar algo a la penuria de nuestro tiempo, que es la falta de lectura. Por lo menos esa es la manera que yo pienso algo de los efectos del siglo en la cultura, ¿no? La falta de lectura. En una reunión de hace unos días, en una jornada de trabajo de las instituciones de la Convergencia Argentina y Uruguay, una de las presentaciones comenzaba con una situación clínica muy breve, que era un paciente le dice a su analista que eh, consultó algo con la inteligencia artificial, que es, según él, el oráculo de bolsillo de hoy, digamos, ¿no? Que hoy se puede tener al oráculo en el bolsillo, obviamente, en el celular. Ahora bien, ¿es así el chat? Las preguntas que uno le hace en el chat son preguntas cuyas respuestas son similares a las del oráculo, porque el oráculo, recordemos, eh, funcionaba con una pregunta. Alguien llevaba una pregunta, la pitonisa se retiraba, recibía el mensaje del dios y contestaba. Pero la inteligencia artificial, cuando contesta, no contesta al modo oracular con una frase breve y enigmática que requiere interpretación, que requiere lectura. El oráculo da justamente una frase que, sea que la tomemos como profética, sea que la tomemos como enigmática, hemos ubicado ambas posibilidades, ¿no? Es siempre una frase que no es asertiva, o por lo menos que no debiera tomarse asertivamente. Y además, algo que se dijo en esa reunión a propósito de esta mención del oráculo, de la inteligencia artificial como oráculo, es que el oráculo da su sentencia y ahí se acabó. No permite repreguntar, como dicen algunas entrevistas a los políticos, ¿no? No permite repreguntar. En cambio, la inteligencia artificial te pregunta, ¿te puedo ayudar a algo más? ¿Querés que te diga algo más? ¿Te sentís satisfecho con la respuesta? Es decir, continúa. Y si uno sigue preguntando, sigue respondiendo, ¿no? Como la inteligencia artificial responde como diría, había un libro de Fontana Rosa que era, te digo más. Y siempre te va a decir más, a diferencia del oráculo que más bien era escueto como un analista, ¿no? Cuando interviene. Entonces, ¿cómo se lee la respuesta de la inteligencia artificial y cómo se lee la respuesta del oráculo? Esta sería la pregunta de hoy, ¿no? ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos hoy? Entonces, ¿se acuerdan que hay un texto de Lacan, un escrito que es La dirección de la cura y los principios de su poder, donde uno de los capítulos era ¿Quién analiza hoy? Bueno, ¿cómo leemos hoy? ¿Cómo leemos lo que nos da la inteligencia artificial como respuesta? No sé si ustedes se acuerdan que hubo una época cuando comenzó el Internet y cuando comenzó la telefonía celular, por lo menos en mi país. La telefonía celular empieza de una manera que uno compraba el teléfono y tenía que pagar por las llamadas que hacía y por las llamadas que recibía.
Después, rápidamente eso cambió porque nadie quería recibir llamadas, obviamente, ¿no? Y la Internet, cuando empezó con, digamos, era una Internet medida, o sea, había que pagar por la cantidad de datos que se utilizaban. ¿Mm? Ahora, en general, los paquetes de Internet son paquetes planos. Digamos, no importa cuánto la usemos, más o menos se paga lo mismo. ¿Y por qué entonces se dejó de pagar en función de la cantidad de datos con los que uno navegaba? Bueno, dejamos de pagar en dinero por los datos que recibimos porque pagamos entregando datos. Cada vez que introducimos una palabra, cada vez que apretamos una tecla en Internet, estamos pagando con un dato que queda registrado en algún lugar de la nube. Con cada clic que hacemos damos información, que es información de la que se nutre la llamada inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se alimenta de los datos de los usuarios. Los otros días publicó en las redes un texto, Gustavo de Sar, que es un analista y escritor, en general tiene textos interesantes. En este texto él decía, bueno, que en las redes publican premios Nobel, científicos, estudiantes, gente que no tiene estudios, troles. Es decir, que la cantidad de datos que se introducen en la red valen, como es muy democrática la red, cada dato vale por uno, ¿no? Cada dato es un dato, no importa quién lo introduce. Ahora, sabemos que esta práctica tan frecuente ahora en las redes, que es la práctica de los trolls, multiplican los datos, ¿no? Porque se dedican a eso. Un premio Nobel difícilmente se ponga a publicar todos los días 20 textos. De modo tal que el- la red está compuesta por una enorme cantidad de datos que cada uno vale por uno y vale lo mismo que otro. En el siglo pasado, Discepolo, un escritor de tangos argentino, escribió un tango que se llamaba Cambalache, que decía algo así, siglo XX Cambalache, problemático y febril. Bueno, no importa esto, de punto, pero decía, lo mismo un burro que un gran profesor. Es decir, vale lo mismo en el cambalache de Internet el input que entra un burro que el input que entra un gran profesor. Eso produce una dificultad, ¿cierto? Que es que si la inteligencia artificial toma con el mismo valor el dato de un burro y el dato de un gran profesor, la estadística es un poco incierta, ¿no? Si hay millones de datos de troles y muy pocos datos de científicos, la inteligencia artificial va a considerar que lo que dicen los troles vale más, porque es mayoritario. Entonces es necesario filtrar esos datos, calificarlos de alguna manera, ¿no? Es decir, como que tiene que haber datos más calificados que otros. ¿Y con qué criterios? Bueno, fue todo un debate, no sé si ustedes se acuerdan, que hace un año, 2 años, se debatían si había que introducir eh, filtros éticos respecto de lo que la inteligencia artificial podía dar como información. Porque si uno le pregunta a la inteligencia artificial cuál es la mejor manera de cometer un crimen, es posible que la inteligencia artificial dé
digamos, buenas instrucciones, porque seguramente hay muchos crímenes que están subidos al Internet, muchos detalles criminales. De modo tal que el programa de cada inteligencia artificial tiene que tener un criterio de selección ético, si se quiere, para que la respuesta que arroje como información sea una respuesta aceptada por, digamos, por la idoneidad política, ¿no? Tiene que ser una respuesta políticamente correcta. Pero entonces la ética del programa depende de la ética del programador, ¿no? Si una inteligencia artificial da respuestas que llevan a un discurso de odio, entonces eso quiere decir que quien lo programa habilita esa respuesta. Bueno, ustedes vieron que la semana pasada asesinaron de un tiro a un simpatizante norteamericano de los discursos de odio. Bueno, esto es algo que está pasando. Entonces, ¿cómo leer las respuestas, la información, que no es otra cosa que la articulación de datos que da la inteligencia artificial, habida cuenta de que la inteligencia artificial no piensa, no calcula, no juzga, simplemente articula datos? En, en un país, un pequeño país, que es Albania, digo pequeño por el tamaño, pero una localización geopolítica importante, parece ser que en Albania la corrupción política en cuanto al manejo de la economía, de los contratos públicos, eh, bueno, parece que es un manejo bastante corrupto. Y les hicimos llegar, si lo han leído en el mail, la referencia a una nota en donde, bueno, si cuando el oráculo de Delfos le dice a Edipo, o le hace saber a Edipo, que tiene que erradicar la contaminación, el miasma que introduce la peste en su ciudad, y Edipo entiende que se trata de eliminar a una persona, el primer ministro de Albania entendió que lo que había que eliminar era la corrupción. Y entonces se le ocurrió, imagino yo que fue así, se le ocurrió que como la corrupción es un fenómeno humano, se la podía eliminar poniendo a trabajar para las licitaciones públicas a la inteligencia artificial, que no tiene cuerpo, que no tiene carne, que no tiene deseos, que no podría corromperse. Así es que inventaron una imagen, seguramente la diseñó la inteligencia artificial, la imagen, de una ministra llamada Diella, que en idioma albano significa sol, probablemente porque ilumina, pero si le hubieran puesto luz hubiera sido más acertado, porque la cantidad de energía de luz que consume la inteligencia artificial colabora en la expoliación del agua que tenemos en nuestro planeta. Digamos, no es gratis. No son gratis las máquinas de la inteligencia artificial. Consumen muchísima electricidad y muchísima agua. El agua es para enfriar las máquinas, ¿no? Bueno, entonces esta ministra, Diela, el Sol, se ocuparía de dar transparencia a las licitaciones económicas del gobierno albanés. Ahora, ¿cómo se garantiza esa transparencia? Porque, como les decía en ese breve texto que envié por mail, hay un fantasma de transparencia que es que en el mundo podrían estar todas las respuestas a todas las preguntas y que serían respuestas únicas, correctas y
e indubitables, ¿no? Esto era un proyecto de finales del siglo XIX de un lógico llamado Hilbert, que proponía que todas las disciplinas científicas podrían reducirse a fórmulas matemáticas, ¿no? Que entonces las matemáticas podrían hacer que todas las ciencias estén formalizadas. El problema es que se demostró, Gödel fue uno de ellos, que cuando un sistema matemático es consistente, aunque es consistente, necesariamente es incompleto. Y que si es completo, necesariamente es inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede arrojar, cuando un sistema es completo, proposiciones contradictorias. Y que es indecidible cuál de las proposiciones es la correcta. Bien, entonces, ¿qué garantiza que un sistema de inteligencia artificial que se maneja con los inputs de los usuarios y con el programa que hace el programador dé una respuesta indubitable? Porque el tema es que cuando está ministro, sin huesos y sin carne y sin voz, arroja un resultado, ese resultado tiene que interpretarse. Y cuando se interpreta, como se interpreta cualquier algoritmo, cualquier fórmula, cualquier matema, si estamos en nuestro campo, es necesario decirlo, es necesario leerlo. Y entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos la decisión de la ministra? ¿Como un oráculo o como un acerto? Tenemos un problema con la lectura. ¿Cómo leemos? Les voy a dar otro ejemplo de la dificultad para leer, un poco más grave aún, me parece a mí, por las consecuencias, que lo de inteligencia artificial. Hace poco tiempo, en el mes de mayo, un- me pongo los otros lentes para no equivocarme los nombres, un rabino sionista mediático que está en la televisión de Israel, pero que además de tener gran proyección mediática, es asesor de sectores ultrarreligiosos. Está, bueno, está en la tele, pero también está en academias religiosas, en el ejército. Están entre las redes de rabinos que asesoran al ejército israelí. Dijo lo siguiente: no se debe tener piedad con los niños de Gaza. Gaza, ¿no? Hay medidas como matar niños que no queda otra alternativa que usarlas. Así lo quiso Dios. Si el Creador nos bendice diciendo que hay que borrar la semilla de Amalek, hay que aniquilar desde el bebé al niño. Es una guerra total. Ahora vamos a ir a la semilla de Amalek, pero en principio no se debe tener piedad con los niños porque así lo quiso Dios. ¿Dónde se dice que así lo quiso Dios? Bien, eh, no solo en la historia griega, en la historia de Edipo que estamos trabajando a través del Edipo de Sófocles, pasan cosas tremendas como el incesto, el asesinato y el canibalismo. ¿Mm? Se los recuerdo, algo dije en ocasiones pasadas. Los griegos no eran criaturas cándidas, ¿no? Sino que justamente el canibalismo, el incesto y el asesinato eran moneda corriente. Freud retoma esto en uno no me acuerdo si El porvenir de una ilusión o El malestar en la cultura, donde dice, bueno, de los grandes crímenes de la humanidad, se refiere a estos crímenes griegos, asesinato, canibalismo, incesto, solo el incesto y el canibalismo se han prohibido en Occidente. El asesinato aún puede ser mantenido como resguardo de una política de Estado. En- ¿Cuál es el crimen de Edipo? ¿El incesto? ¿El asesinato? Bueno, podríamos decir que son los dos.
mata a Layo y comete incesto. Ahora bien, Layo tampoco era ningún inocente. ¿M? Lo habíamos dicho, Layo, cuando huye de Tebas porque se le niega el título de rey, él es alojado en Sicilia por el rey de otra ciudad y allí seduce a un efebo que era hijo de este rey y lo secuestra. Enterado el rey, le profiere la maldición que es: tus descendientes se autodestruirán. Esto es previo al oráculo. Luego aparece el oráculo que le dice a Layo: tu hijo te matará. Y luego viene el oráculo que le dice a Edipo: matarás a tu padre, te acostarás con tu madre, toda esta saga. Y en cuanto a este Amalek, que con lo griego no tiene nada que ver, bueno, resulta que nos tenemos que retrotraer a la historia de Abraham y Jacob. Ustedes recuerdan que en cierto momento Abraham es llamado al monte, es llamado por Jehová, y con la orden de asesinar a su hijo, a su primogénito, a Jacob. Y Abraham estaba decidido a hacerlo por obediencia a su Dios. O sea que la cuestión del asesinato, no del parricidio, sino del filicidio, estaba puesta ahí en escena. Bueno, pero ¿cómo es esta historia de Jacob? Abraham tuvo dos hijos mellizos, Jacob y Esaú. Parece ser que ya cuando su madre estaba embarazada de ellos, se peleaban en el vientre y se siguieron peleando. Ustedes saben que para el judaísmo el primogénito varón es de definitiva importancia, es el sucesor, es el heredero, es el preferido. Esaú había nacido primero, pero entre las disputas entre hermanos, la ferocité, como lo llamó Lacan, es decir, la ferocidad entre hermanos, Jacob hace una triquiñuela, le vende, le compra la primogenitura por un plato de lentejas. Vaya uno a saber en qué estado de desnutrición estaría Esaú como para aceptar esa trama. Y luego se hace pasar ante el padre que estaba ciego, se hace pasar por el hermano. Y así le roba la primogenitura. Jacob, después, en una noche, lucha con un ángel, o aparentemente un ángel, el ángel lo hiere en las caderas, pero con la valentía con que Jacob enfrentó esa disputa, eh, es rebautizado con el nombre de Israel y de ahí viene toda la descendencia hebraica. Por el lado de Saúl, luego de varias generaciones, aparece un tal Amalek. O sea que Amalek es, podríamos decir, de la misma estirpe que Israel, porque nacieron de la misma semilla. Ahora bien, entonces hay que borrar la semilla de Amalek, dice este rabino, justificando de este modo la matanza de todo ser viviente en Gaza, particularmente de los niños. Hay algunas menciones a la historia de Amalek en el Antiguo Testamento. Hay una que es del libro 1 de Samuel, que no forma parte de la Torah. Hoy estamos en época de Año Nuevo Judío, así que permítanme que hable del Antiguo Testamento, de la Torah. La Torah son los primeros 5 libros del Pentateuco. El libro de Samuel no forma parte del Pentateuco. Ahí Jehová dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
Parece ser que el rabino se sostiene de esta palabra de Dios que está en el libro de Samuel para justificar, ¿no?, la matanza, donde dice, si el Creador nos bendice diciendo que hay que borrar la semilla, bueno, pero en el libro del Deuteronomio, que sí pertenece al Pentateuco, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Es una frase al menos enigmática. Borrarás la memoria, no lo olvides. ¿Cómo hago para borrar algo y no olvidarlo? Me- lo re- ¿Borro la memoria y me olvido o no me olvido y no la borro? ¿Cómo es? No, ¿no hay acaso allí una proposición enigmática, paradojal? ¿No es que hay que recordar y olvidar a la vez? ¿O recordar primero, olvidar después? ¿No será que está aludiendo a que al ser hijos de la misma semilla, una cosa no va sin la otra? ¿No será que cuando este rabino dice que hay que borrar la semilla de Amalek, con eso está borrando la semilla de Israel también? Bueno, hay buenas lecturas y hay malas lecturas. Los crímenes paranoicos suelen ser el resultado de lecturas erróneas o de falta de lectura, o de falta de lectura. Pasemos a cómo leemos un sueño, porque si algo hacemos los psicoanalistas es leer, ¿no? ¿Cómo se lee un sueño? ¿Ustedes se acuerdan cuando Freud se refiere a la telepatía, esos textos sueño y telepatía, por ejemplo? Freud decía que no iba a tomar en consideración si la telepatía era algo que él aceptaba o que no aceptaba. Él lo que planteaba es que lo que le importa, lo que le importaba, es qué es lo que hace el sueño con las ideas de, de telepatía. Lo que le interesa es el procedimiento con el que el sueño se forma y toma la telepatía como un resto diurno más. Por otra parte, Freud habla de los medios de figurabilidad del sueño. Las figuras que aparecen en el sueño, las imágenes, no hay que tomarlas necesariamente como imágenes que responden a un referente, sino que a veces se toman como rebús, es decir, como imágenes a las que hay que leer, por ejemplo, pronunciarlas. Con la imagen del sátiro, ¿se acuerdan del sueño de Alejandro Magno? No se trata de un sátiro, se trata de satirus, es decir, que al pronunciarlo se entiende que se trata ahí de significantes, de palabras. Tuya es tiro, no hay ningún sátiro en juego. Cuando el paciente del que habla en el texto de la negación le dice, usted va a pensar que la persona del sueño es mi madre, pero no, no lo es. Freud, ¿qué dice? Dice, bueno, indudablemente es su madre, pero no quiere admitirlo. ¿No podríamos decir que ahí Freud no es muy freudiano? Porque hay que tomar la figura de la madre como que es la madre. ¿No es más bien la cuestión que trabaja, que propone ese sueño, que hay algo que puede ser y a la vez puede no ser? ¿No hay ahí una cuestión de lógica planteada en el sueño? Yo diría, espero que Freud no me lo reclame, y si me lo reclama va a ser un problema, que no es que era su madre
pero no lo querías aceptar bajo la premisa freudiana de que no hay ningún no que provenga del inconsciente. Yo lo que digo es que no hay ningún pero que provenga del inconsciente. Justamente la lógica inconsciente permite que dos formulaciones contrarias o contradictorias se sostengan a la vez, como lo indecidible de cualquier sistema completo. Es, no es. Y no hace falta poner ningún conector, porque eso ya no es del inconsciente, sino eso es preconsciente. Entonces, ¿cómo leemos un sueño? ¿Lo leemos según la lógica preconsciente? ¿Lo leemos según la lógica inconsciente, donde, bueno, no podemos decidir si es una cosa o la otra, porque pueden ser las dos? Entonces vamos a Edipo Rey de Sófocles. Hay un punto que es cuando Edipo, en su afán por saber más, por querer saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, convoca al campesino, que él no lo sabe en ese momento, pero nosotros ya lo sabemos, que fue el que desoyó la orden dada por Layo, que era en dejar a Edipo con los pies atravesados por un clavo o atados, dejarlo a que muera en el bosque. Convocan a este hombre, una vez que ya se sabe que Edipo fue, que de Edipo mismo ya se entera que él fue el que mató a Layo. Y fíjense qué interesante que cuando Edipo se entera que fue él el que mató a Layo, y esto se lo entera porque Yocasta se lo hace saber, no directamente, pero Yocasta le dice, no te preocupes por el oráculo, que no, no vas a matar a Pólibo, porque vos ya llegaste acá, y cuando llegaste acá, fue justo un tiempo después en que murió Layo y por eso pudiste, ¿no? Que murió Layo en esa encrucijada de caminos y Edipo le empieza a preguntar, pero ¿cómo en una encrucijada? ¿Y cómo? ¿Y cuántos eran? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo era Layo? Y Yocasta dice, bueno, Layo era un hombre mayor, pero muy parecido a vos. ¿Ves? Y ahí comienza a desencadenarse la trama. Edipo tiene que enterarse de que a quien mató en la encrucijada era nada menos que a Layo, y que ahora él había poseído a la viuda de Layo, y que ese era un tremendo castigo de los dioses, pero aún no sabía lo peor, y entonces quiere saber más. Convoca a ese campesino que no quiere hablar. Le dice más o menos lo mismo que le había dicho Tiresias. ¿M? Tiresias le dice, no quieras saber más de lo que podés soportar. ¿M? Y ahí el campesino no quiere hablar, y Yocasta misma le dice, no quieras saber quién sos. Qué frase, ¿no? La de una madre. No quieras saber quién sos. Porque Yocasta ya ahí se enteró, ahí se enteró quién era su hijo, ¿no? Y entonces avanza la trama, Sófocles lo arma de una manera magistral, avanza la trama de tal manera que el campesino, bueno, como el rey Edipo se lo exige, tiene que hablar. Y le dice que, bueno, que él no es hijo de Pólibo, que es el que lo había adoptado, ¿m? Sino que es hijo de Layo. Edipo, bueno, ahí finalmente se entera, Yocasta se suicida, y bueno, hay todo el desenlace que ya conocemos, no hace falta repetirlo con detalle, pero lo que me importa de toda esta trama es el momento en que Yocasta diciéndole a Edipo, bueno, no te preocupes por el oráculo, porque vos te fuiste de Corinto, que es donde vivía Pólibo, y Pólibo ya murió, y vos no lo mataste. Y él le dice, bueno, pero ¿y mi madre? ¿Y mi madre? Y ahí Yocasta le dice,
Es muy común que los hombres sueñen tener comercio sexual con la madre. El problema no es soñar eso, sino qué haces con eso. Sócrates en la pluma de Platón trabaja esta cuestión, diciendo justamente, lo comentábamos la vez pasada, que en los sueños se liberan ciertos impulsos, ciertos instintos, y lo importante es qué hace el soñante con eso. El problema no es soñar con eso, el problema es qué hacer con eso. Esto es un dato clínico relevante para nosotros. Freud lo tomó con la responsabilidad moral por el contenido de los sueños, por ejemplo. Y digo que es un dato clínico importante porque la cuestión no es con qué sueñan los neuróticos, cuáles son las fantasías tremendas que pueden tener los neuróticos, ¿no? El asunto es qué hacen con eso, advertidos de la fantasía, qué hacen con eso. Pero entonces Yocasta le dice, es una fantasía habitual. Y uno podría decir, si Edipo soñaba con acostarse con la madre, ¿era la madre o no era la madre? Lo importante es eso, es soñar que tiene un lazo sexual con la madre, o lo importante para nosotros como analistas en nuestra lectura es, hay algo de lo interdicto, de lo prohibido que aparece en el sueño. ¿Y qué figura de lo prohibido es más intensa que acostarse con la madre, que el incesto? Entonces, ¿es la madre o es la figura de lo prohibido? Bueno, entonces les traje hoy tres problemas respecto de cómo leemos. ¿Cómo leemos a la inteligencia artificial? ¿Como un oráculo? ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento y las palabras de Dios? ¿Anacrónicamente? Es decir, lo que se dijo hace no sé cuántos años, Éter, vos tal vez sepas, 4.500 años, 5.000, no me acuerdo cuántos. Podemos leer lo que fue escrito de lo que fue dicho hace 5.000 años como si fuera presente. Es lo mismo. Amalek y los niños de Gaza son lo mismo. ¿Cómo leemos los sueños? Las figuras que aparecen en los sueños representan a las personas de la vida despierta. Vieron que supongo que todos habrán tenido la experiencia como analistas de escuchar analizantes que traen un sueño y dicen, ¿cómo soñé con mi mamá si está muerta? Y además la soñé viva y la soñé joven. ¿Es la madre? ¿Realmente es la madre? Bueno, los escucho. Gracias, Enrique. Bueno, queda abierto el espacio entonces para dialogar. Para empezar. Ah, dale, Pablo, después voy yo, dale. Gracias, Enrique. Tuve que salir en un momento Ah, está Valeria, mira, ahí del... la veo. Sí, este, pero con esto último, Enrique, me quedé pensando, pero entonces si el tema es cómo leemos hoy, eh, no importa la inteligencia artificial, o sea, cómo leemos hoy la Biblia, cómo leemos hoy la Torá, cómo leemos hoy los sueños, la inteligencia es algo más y el tema es cómo lo leemos. ¿No? O sea, yo pensaba, ¿no? En un momento de esto del oráculo, en la jornada de mayéutica, creo que fue el viernes, alguien dijo esto que vos dijiste del tema oracular
del chat GPT y eh, para probar, para hinchar. Le, le pedí una pregunta al chat GPT, pero que me responda de forma oracular. Me respondió de forma oracular, o sea, pero digo, eh, más allá de este ejemplo sonso, el tema entonces es justamente cómo lo leemos, no importa si es la inteligencia artificial o lo que fuera, ¿no? Eso, gracias, Enrique. Bueno, una cuestión respecto a lo que traes, Pablo, también es sumo, ¿no? Porque Enrique traías el subtítulo, ¿no? De Dirección de la Cura, quien analiza hoy. Y sabes que ese subtítulo siempre me gustó mucho, porque hay, por lo menos yo lo leo así, como que ese hoy se reactualiza cada vez, ¿viste? Como en relación a, bueno, cómo leemos hoy. Me parece que tiene que ver también con esto, ¿no? Con una apuesta justamente a una lectura que, que va en contramano a la penuria de nuestros días, que es lo que vos traes, ¿no? Eso me parece muy interesante en relación bueno, cómo se lee en transferencia, ¿no? En cada transferencia. Eh, me parece muy lindo. Y vos después un comentario porque... Vos hablabas al principio, ¿no? Del encuentro respecto de los detalles criminales que puede llegar a tener el chat, ¿no? La inteligencia artificial y me hacías acordar que justo el otro día estaba leyendo respecto de unos padres que estaban intentando hacerle un juicio, demandar de alguna manera al chat por el suicidio de su hijo. ¿No? No sé si vieron esa noticia en donde, bueno, encontraron al pibe muerto con mucha sorpresa y que, bueno, fueron a la computadora y empezaron a ver que en las charlas que tenía este chico con el chat, bueno, había como mucho detalle respecto de cómo podía suicidarse, de la falta de, bueno, justamente la falta de lectura de la madre respecto a algunos indicios, ¿no? Porque el chat le decía, bueno, tu mamá no vio unas marcas en el cuello, entonces, lo cito de memoria, bueno, entonces no le importás. Bueno, como toda una cuestión, ¿no? En donde lo sabemos, pero evidentemente es algo que se olvida, que no estás charlando con una inteligencia, estás chateando con datos, ¿no? Y lo que se pone a jugar ahí, eso me pareció muy interesante porque, claro, estamos de la bioética, la tecnoética, ¿no? O algo así, pero ¿quién regula eso? ¿No? Eso me pareció interesante. Y ahora, bueno, justo que la vi a Valeria por ahí, no sé si se fue, pero sé que Valeria estuvo en un comité de bioética bueno, ¿no? Como estas cuestiones respecto de las regulaciones, de qué ética a la inteligencia artificial. Bueno, esto. Trudy, perdón, me excedí. Adelante, y Marcela. No, no, Bien. para nada. Está interesantísimo lo que estás diciendo. Yo, dos cositas, porque me voy a montar en lo que dijiste tú, Patricia. Eh, ok, esto es pregunta. En los sueños, Freud nos dice, siempre es un deseo realizado, ¿no? Pero también, según lo entiendo, también los personajes que soñamos en nuestro sueño no son como proyecciones de nosotros también. O sea, pregunta, porque yo tenía entendido que podía ir por ahí la cosa también. Entonces, si estamos soñando con nuestra madre, ¿es realmente nuestra madre o realmente no? Es creación nuestra de lo que no es nuestra madre, proyección nuestra, no sé cómo ponerlo en palabras, pero esa es mi pregunta. Y refiriéndome a lo que dice Patricia, sí leí ese caso, lo he estado siguiendo con mucho interés
No es el único, es como el segundo que se ha sabido de un suicidio por el chat GPT. En este caso era porque era una especie como de cosa terapéutica, pero ahorita se está dando mucho lo de los terapeutas chat GPT y aunque no se han suicidado, sí han sacado, hay mucha preocupación y sacan el conteo de preguntas, la genealogía de por dónde iban las preguntas, y parece que si se le sigue preguntando y se le sigue preguntando y se le sigue preguntando, el chat GPT empieza a decir cosas muy oscuras, muy problemáticas y muy en esa línea de, bueno, a lo mejor te deberías suicidar. Tienden a ir por esa vertiente de decir, bueno, te deberías suicidar, ¿para qué estás viviendo? No sirves para nada. Empieza a ir por ahí el discurso. Si es mucha la insistencia en las preguntas, también obvio por dónde van las preguntas de una persona deprimida. Pero sí, es posible que si no se regula, esto va a pasar más. Sí, Marcela, adelante. Eh, Me quedé pensando en esto del desear acostarse con la madre. Y me preguntaba, ¿qué estatuto es peor? O no sé si hablar de mejor o peor, pero de que la madre quiere acostarse con el hijo. Ahí parece, eh, me hizo pensar en eso, me puso en un problema para pensar. Sí, Verónica, adelante. Sí, bueno, primero me preguntaba si en realidad a dónde va el chat GPT, por más que son recopilación de datos, eh, también eh, depende de lo que se le está preguntando, porque uno avanza en la pregunta y puede llegar un momento donde dice, no lo puedo ayudar. O sea, en esto no lo puedo ayudar. No sé, bueno, no conozco demasiado, si hay hay muchos chats GPT, me imagino, pero quiero decir, hay algo de la pregunta también que se está haciendo, que va orientando eso. Me parece importante esto, digamos, hay alguien que pregunta, el que responde, bueno, es una base de datos, pero hay alguien que está preguntando y también, bueno, dependerá de lo que pregunta, aunque bueno, por lo que escucho, bueno, se ve que hay chats que están más, no sé, como más direccionalizados, para decirlo, directivos, ¿no? El tema de la religión, bueno, que hoy es Shana Tova, eh, eh, me parece mucho más complejo porque, bueno, cómo está transmitido esto, cómo se lee, cómo ha variado a lo largo de los años, cómo hoy se están mezclando un montón de cuestiones y está complicado, está bastante complicado. Porque bueno, para poner un ejemplo de la religión católica, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, Dios le da a cada uno la cruz que puede llevar. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y hay una cita sobre eso, pero no dice eso. O sea, no importa, no vamos a hablar de partes de los libros, de los textos que cada uno habrá tomado, leído un poco, o no sé, pero me parece que es interesante esto de la semilla de Amalek y que en realidad borrar una sería borrar la otra. Me parece que ese es un punto crucial. Bueno, y el tema del sueño. Ahí me quedé. El sueño es una realización de deseo y no siempre me parece que sí es la realización de un deseo. Pero hay sueños que tienen que ver más con el principio del placer y hay sueños que tienen que ver con más allá del principio del placer, es decir, con lo real. Por ejemplo, la pesadilla. Eh,
hay sueños donde aparecen figuras que hacen que el sujeto se despierte, esas imágenes, y que no son la imagen de la madre o la imagen del padre en la vida real, pero va a ser en el trabajo que se haga de ese sueño, eh, a ver, ¿qué representó esa imagen que alguien se despertó o se cayó de la cama, por ejemplo? ¿No? Que podríamos decir, se cayó de la escena. Quiero decir que me parece que el tema del sueño no es que uno ve la figura de la madre, o bueno, porque ahí, bueno, si uno ve la figura de la madre o del analista, bueno, como que da para pensar realmente, bueno, qué vi ahí, bueno, pero puede ser que aparezcan otras figuras que, que uno a posteriori quizás pueda decir qué hizo que alguien se despierte en ese estado como es despertarse de una pesadilla o demás. Me parece muy importante el trabajo que se hace del sueño, el analizante con el analista y con su propia historia y dándole la significación que tengan esa o esas imágenes que aparecen ahí, que de hecho hay sueños muy importantes en un análisis. Pero bueno, Sonia, dale. Hola, gracias Enrique. Eh, Varias cositas medio desordenadas. Enrique nos decía hace un momento, hablando de la ética, que estaba en juego la ética del programador, en la construcción de esto extraño que es la inteligencia artificial. Habrán muchos sujetos detrás o muchas personas detrás de estas creaciones, de estas respuestas, desde personajes muy, por decirlo menos, oscuros, que pueden contribuir a que un chico se suicide, a que las chicas encuentren estrategias para ocultar la anorexia, la bulimia, para estos abusadores sexuales. O sea, hay como toda esta gama muy perversa y muy loca. Y de otro lado, lo que trabajábamos hace poco con unas colegas es que en medio de esto que nos rebasa, que es la llamada inteligencia artificial, la posibilidad de, especialmente gente joven, que la utilice para crear sus mensajes, para producir sus imágenes, es como un mecanismo que algo logra allí como contrarrestar esto, esta invasión también de mensajes. Porque una pregunta que creo que ya la hemos dejado o la hemos propuesto antes es como, ¿qué está pasando que las personas buscan en la inteligencia artificial como lugar del saber, de la información completa, de las neurociencias, de que todo está por allí? ¿Qué es lo que está pasando que tiene ese valor, que lleva a estos caminos tan torcidos en algunos casos? Y lo otro me parece que cuando Enrique vuelve a insistir con la pregunta, ¿cómo leemos hoy? Y Patricia dice, se lee en transferencia, pensaba también es desde dónde leemos, en esta revisión permanente que tenemos de los conceptos. ¿Cómo se analiza hoy? La pregunta de hace cuántos años, y es una pregunta recurrente, permanente, que tenemos que seguir haciéndonos en el entorno y los cambios que la cultura nos trae o producimos, o es como de ida y vuelta. Y solo una cosita más alrededor de los sueños. Yo suelo decir que son creaciones, creaciones inconscientes, y teníamos estas figuras, las metáforas, las metonimias, para entender que esas imágenes pueden ser tan mezcladas. Pero yo suelo decir es que las hacemos, cada persona la hace, pero la hace en otro idioma y por eso no lo entiende. Y cuando la trae a la sesión, trae esta historia que le inquieta y por eso viene a hablar de ella, pero como está construida en otro idioma, requiere ser traducida, ser elaborada para poder comprenderla, darle una lógica,
por ahí. Gracias, Sonia. Marcela. Uy, ¿sabes que no se te escucha? Pero no estás muteada, ¿eh? Pero no se te escucha. Qué raro. O No. el volumen, quizá. ¿Sabes qué? Tal vez Marcela, ay, sí, no sé, pues sí, salir y volver a entrar tal vez es un lío, pero qué raro. ¿Querés escribir la pregunta mientras, si no? Po, qué ojo. Bueno, Bueno, mientras Marcela encuentra tal vez el modo de decir, ah, voy, no sé si contestar, porque hay muchas cosas que han dicho que me parece que van para el mismo lugar. Eh, la cuestión, a mi modo de entender, es con qué teoría del lenguaje trabajamos. ¿Mm? Si en la teoría del lenguaje con la que trabajamos está supuesta una falla estructural, llamémosla como la llamemos, represión primordial, castración, eh, falla estructural, llamémosla como lo llamemos, se lee de una manera de ese modo, ¿no? Con esta teoría de la lengua. La, el oráculo, el oráculo procede del decir de un medium, o sea, no es la palabra de Dios o de los dioses, es una palabra mediada por un humano. Es decir, que ahí la incompletud, la castración está en juego. Por eso el enigma. La palabra del Antiguo Testamento se supone que es la palabra de Dios. Se supone que ahí no hay ninguna intermediación. Y entonces es tomada como una palabra sin falla. Y la inteligencia artificial, me parece que ahí también está el tema de, eh, no está la dimensión de lo incognoscible o de la incompletud. Cuando estaban estas dos cuestiones, ante la insistencia en la pregunta, el chat puede seguir respondiendo o puede decir, no, no tengo nada que decir, no puedo. Depende cómo se pregunte también, ¿no? Pero cuando el chat responde cómo hacer para suicidarse o las razones que tiene para suicidarse el sujeto, está respondiendo a la demanda, ¿no? Ahí también hay una teoría del lenguaje que supone que toda pregunta tiene su respuesta, puede tenerla, y que si no la tiene es por falta de información, por falta de datos. Recuerden ustedes esta situación, ¿no? Estoy, ¿cómo era? ¿Promocionando un negocio o lo estoy difundiendo solamente? No, lo estoy difundiendo, no lo estoy promocionando. Y después retiro el chat, retiro el mensaje, porque reconozco que me faltaba información. Es decir, no es porque éticamente es incorrecto, sino porque falta información. Esa teoría, eso supone una teoría del lenguaje donde la falta podría ser erradicada. Entonces, ahí es como leemos. Nosotros podemos servirnos de la inteligencia artificial, que es muy útil para muchas cosas, pero a sabiendas que la teoría del lenguaje, que en definitiva es un lenguaje ampliado, es un lenguaje extenso, la teoría del lenguaje es una teoría del lenguaje que no tiene nada que ver con el habla, es decir, con la dimensión equívoca del habla humana, de los parletres. Entonces nosotros dirigimos nuestra demanda a la inteligencia artificial y es muy importante, como se señaló, de qué manera preguntamos, porque depende de cómo preguntamos, es cómo vamos a leer la respuesta.
Respecto de los personajes del sueño, o de las figuras del sueño, ¿dónde está el sujeto en el sueño? Tomemos el sueño de la inyección a Irma de Freud. Iba a decir, el yo está distribuido entre todas sus manifestaciones, entre todas sus imágenes. Son todas imágenes proyectadas del yo del sujeto. Y a veces en el sueño el sujeto se encuentra como objeto, no como sujeto. Por ejemplo, ¿no? El hombre de los lobos. ¿Quién es el hombre de los lobos en su sueño? Y son los 7 lobos. Está distribuido entre esas 7 figuras. Esto me parece importante, ¿no? Como decía Sonia, el sueño está hecho en otro idioma, en otra lengua. Recuerdo en un seminario del otro año, la lengua de los sueños. ¿En qué lengua está hecho el sueño? Está hecho el sueño en la lengua de concordancia entre la imagen, el significante y el significado, el referente, el significante y el significado, o está hecho con imágenes que, como le pasaba a algunos profetas, eh, que, que cuando tenían sus ensoñaciones diurnas o sus sueños, no eran las imágenes por lo que las imágenes representaban, sino por cómo se las decía, porque al decirlas, como lo de sátiro, al decirlas, aparece la dimensión significante y con esa dimensión aparece el equívoco. Si nosotros leemos la respuesta de la inteligencia artificial suponiendo que tiene la precisa, que tiene la justa, que tiene todo el saber, hacemos una lectura paranoica, porque pensamos que nos conoce, que sabe de nosotros. ¿Mm? Y efectivamente es lo que está en el trasfondo de estos sistemas, es que uno termine brindando tanta información que incluso uno nombra la palabra florero y a la mañana siguiente le aparecen publicidades de venta de floreros, porque hasta escuchan las palabras y las decodifican. Entonces crean un universo paranoico, paranoide, digamos. Ahora, si nosotros leemos que efectivamente están escuchándonos y quieren algo de nosotros, no, no, lo que quieren es que consumamos, ¿no? Somos consumidores que ofrecemos, que decimos, a diferencia de lo que era la propuesta del capitalismo de principios de siglo, tenés que comprar esto, este es el objeto que tenés que comprar, ¿no? Y todos van detrás de ese objeto. Ahora es, ¿te gusta esto? Mira, te lo ofrezco. Es más siniestro. Ahora, depende de cómo leamos su respuesta. Y lo último, Marcela, si la madre quiere, no sé si sigo muy bien lo que planteás, pero por supuesto que el incesto, si es el incesto, si es la cópula entre la pregunta y la respuesta, eso es de a dos, ¿no? Eso es de a dos. Hay algo que no mencioné de Amalek, porque bueno, es mucha info. Eh, Parece ser que Amalek es hijo de una mujer que es a la vez su hermana. Y los exégetas del Antiguo Testamento se preguntan cómo es posible que sea la madre y a la vez la hermana. Bueno, no hay mucha vuelta, es que el padre de ambos tomó a su hija como concubina y la hizo tener un hijo. Entonces, indudablemente el incesto supone los dos deseos en juego, o el consentimiento de ambos. Si no, Yocasta, ¿por qué se suicidaría? ¿Mm? Ella era parte del asunto. Sí, Marcela. No, que por ahí lo pensé en relación a responsabilidad subjetiva, ¿no? Como que bueno, pero bueno, no ha operado la ley del incesto en la madre y me parece que como consecuencia está esta posibilidad en el hijo, ¿no? Sería. No sé si se acuerdan, te acordás, Marcela, del sueño de los servicios de amor.
es un sueño que analiza Freud de una mujer que sueña que va al, a un batallón del ejército para dar satisfacción sexual a sus miembros, pero resulta que está su hijo ahí. Bueno, em, de todos modos es más frecuente soñar el incesto como hijo que como padre o como madre, ¿no? Porque tiene que ver con la sexualidad infantil, no con la sexualidad adulta. Si Freud tuvo razón, de lo que se trata en el sueño es de un deseo que se muestra como realizado respecto de la sexualidad infantil. Otra cosa es la perversión, ¿no? La pedofilia. Eso es otra cosa. Es para leer de Abelardo Castillo, de La madre de Ernesto. Ah, Es maravilloso. es extraordinario ese cuento. Ese cuento estuvo actuado, representado por Hugo Arana. Está en las redes. Si lo quieren ver, La madre de Ernesto por Hugo Arana, es extraordinario. Bueno, yo diría que por hoy, no sé si Marcela ya podés habilitar tu micrófono y hablar o mandar tu comentario. Estás muteada. Ah, ahí se Ah, escucha. No, porque me bravo, pasé la bravo, compu. bravo. Gracias. Pasé la compu. No, quería ubicar esto, también el celular. No, algunos puntos de lo ¿Sabe que Marcela, desconectar sí. el celular porque acopla? Ah, ahí va. Sí. A ver, Ahí, eh, perfecto, ahí sí. ahí va. ¿O no? No, Acopla. no, 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 abandono la llamada del celular. Y me quedo con. ahí está, perfecto. Y me quedo con lo que anoté. No, anoté varias cosas por ahí pensando en, bueno, el tema de la ciencia y la religión, empecé, ¿no? Pensando en esto, como que buscan la certeza, ¿no? Y me interesó esto último que dijiste de la paranoia, porque para precisar, ¿no? La pregunta o el comentario, cuando vos hablaste de la sentencia, ¿no? Que le hacían, bueno, no me acuerdo a qué personaje de que tenía que borrar, pero al mismo tiempo olvidar, ¿no? Como que parecía algo eh, paradójico, ¿no? Yo me pensaba si esto no se podía trasladar con una lectura psicoanalítica a un mandato, bien de la religión, a un mandato superyoico, ¿no? Que cuando el mandamiento en realidad que es a gozar, que es imposible de cumplir, aún con la lectura que sea, que es imposible de cumplir, no retorna luego, o sea, no se repite. Yo no sé si puede ser digamos, de esta lectura de este rabino o de algunos judíos que leen de alguna manera, se pueda trasladar a la situación en Gaza, ¿no? Digamos, como que parecería como que los hermanos siguen peleándose. No sé si se puede trasladar, por ahí un poco delirante pensar que los hermanos, esos dos primeros hermanos son los hermanos que se siguen peleando y en el mundo entero, ¿no? Pensaba también, hay una obra de teatro terrenal, ¿no? No sé, que me pareció muy interesante, que es muy jocosa, pero cómo se lleva la lectura de la Biblia a la pelea entre los hermanos y la pelea por la tierra y por lo que se hereda, pero pensaba, bueno, esto, ¿no? Si no es lo que el super yo lo que manda, no, después no se repite, ¿no? Y me acordaba, después hay un lugar, no me acuerdo en qué parte de la que habla de la feroz ignorancia de Yahvé, pero no lo puedo ubicar acá porque no me acuerdo dónde está. Y cuando hablabas de la paranoia, también pensé si esta lectura tan cierta, por necesidad por ahí, así como, bueno,
como se escuchó la voz de Dios, ahora me escuchó la voz de Dios, si esta lectura tan cierta no parece, no llega al delirio, ¿no? Y por ahí pensamos que todos deliramos, ¿no? Si no llega al delirio, porque pensé en esto que cuando hablas de la paranoia, ¿no? A veces como que parecen actitudes, de, parecen delirios y actitudes paranoicas, ¿no? De esta forma de leer tan certera y tan fanática por ahí, ¿no? De ambos lados por ahí, ¿no? Los, Y los crímenes de masa son crímenes paranoicos porque desconocen la dimensión del prójimo del otro. Entonces, en este caso, desconoce incluso la dimensión de hermanos de la misma semilla, digamos, que es evidentemente un paranoico, ¿sí? Paranoico porque es un error de lectura, no puede leer. claro, pero como que parece, pienso, como que es imposible de salir, si bien en este momento están en las Naciones Unidas dilucidando, reconocer o no, estoy tras de eso, los dos estados palestinos, pero como que esto la agresión es como que es imposible es un dilema, ¿no? Imposible de salir de eso, ¿no? No sé, por estas lecturas de cada uno con su lectura, como cada uno está en su mundo, hay un seminario, creo que sí, de Miller, que se llama Todo el mundo es loco, y eh, un capítulo que se llama Cada uno está en su mundo, ¿no? Pero bueno, eso. Sí, pero parece que reconocer que cada uno está en su mundo y que de un lado y del otro forman parte del mundo, pero hay esta lectura paranoica es que el otro no tiene mundo. Incluso Amalek quiere decir privado de patria.